Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con lo que nos queda, ¿verdad? De aprender esta semana y la próxima, el próximo jueves, en el caso con su servidor. Vamos ahora a ver el atributo moral de Dios. Dios es amor. Este es el atributo que vamos a mirar ahora. Dios es amor. Esta frase es una cita directa para tres pasajes bíblicos diferentes que nos hablan de Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 al 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 9. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En este primer pasaje encontramos claramente este atributo moral de Dios, donde se nos dice que Dios es amor. En otras palabras, la fuente de todo amor es Dios. Cuando hablamos de amor, tenemos que aclarar esto, porque cuando hablamos de amor aquí en este versículo, muchos piensan que nos estamos refiriendo a un sentimiento, cuando en realidad el amor de Dios es una elección, es una acción. Cuando hablamos de este atributo moral de Dios, el amor, dijimos, nos estamos refiriendo a una elección y a una acción. Porque ¿quién eligió, quién decidió que el Hijo de Dios, el Hijo de Jesucristo, fuese enviado al mundo por nosotros los pecadores? ¿Quién decidió eso? ¿Quién lo eligió eso? ¿Nosotros? Ellos, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro único Dios en las tres personas, dice la Escritura, que antes de la creación del mundo, así lo determinaron. Fue una elección de ellos, pero a la vez fue una acción. Es decir, no solamente fueron palabras bonitas, agradables, que suenan bien, no, fue una acción. En realidad el Hijo de Dios vino al mundo para mostrarnos cuánto amor Dios tenía por sus criaturas. Si observamos bien este pasaje, como Dios es la fuente de amor, Él elige, Él decide mostrar su amor a nosotros, a cada uno de nosotros, y lo hace enviando a su Hijo Jesucristo. Ese es el primer pasaje de este atributo de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Vamos a ver otro. Dijimos tres pasajes, son más, pero empezamos con estos tres. Primera de Juan 4:16. Dice ahí, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Otra vez que dice Dios, por segunda vez, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Cuando dice aquí en este texto que hemos conocido y creído el amor de Dios hacia nosotros, es precisamente cuando ese amor de Dios, que es una elección y es una acción, se nos ha dado a conocer a nosotros al perdonarnos de todos nuestros pecados. Es ahí donde conocemos ese amor de Dios.
Es ahí donde hemos creído ese amor de Dios. No hay otra manera. Así que el que permanece amando como Dios nos ha amado a nosotros, esa es una prueba de que Dios está en él. ¿Cuántos aman como Dios nos ha amado? Tienen frío. Están friolentos, se nota. Pero espero que no del corazón, ¿eh? Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. Dice la escritura, porque de tal manera, fíjense, aquí se nos va a presentar de una forma de acción, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios nos fue mostrado en una manera evidente. Nadie de nosotros podemos decir, ay, es que yo no he visto cómo Dios nos ama. Ahí está mostrado claramente de qué forma amó Dios al mundo, enviando a su Hijo unigénito para morir por nosotros y a través de creer en Él nosotros podamos tener vida eterna. Ahora, este amor que habla aquí es un amor incondicional, es un amor voluntario que denota benevolencia de parte de Dios. Y benevolencia significa hacer un bien aunque no se merezca. ¿Hacer qué? Un bien aunque no se merezca. Significa también que jamás Dios buscará cosa alguna, hablando de la benevolencia de Dios, significa también que Dios jamás buscará cosa alguna que no sea el bien más elevado para la humanidad. Ahora, vamos a ser bien honestos. ¿Cuántos alguna vez llegaron a oír en las noticias del mocha orejas? ¿Sí lo llegaron a oír o no? Este hombre que cortaba dedos, cortaba orejas, pero era su especialidad cortar orejas, era como Pedro, ¿verdad? Que también cortó oreja Pedro. Es el primer mocha orejas, Pedro. Está en la Biblia, ¿verdad? Y el otro yo creo que quiso imitarlo. No, pero no se crea, el otro era maldad. Pedro era en una forma inmadura, creyendo que él quería defender a su Señor y no era así. Sin embargo, cuando yo hablo del mocha orejas, un hombre malvado, con malas intenciones, sin piedad, con tal de sacar dinero de las familias y todo eso, si a él lo sentenciaran a muerte y dijeran, saliera la noticia, bueno, va a ser, lo vamos a morir en forma letal, se le va a dar una inyección, por lo cual se le va a quitar la vida. Y mi pregunta sería esta: ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ofrecer su vida por ese hombre? Levanten la mano. Ay, el hermano. La realidad, mis hermanos, es que ninguno lo haría. No, hombre, que se pudra. No, hombre, que se refunda en el infierno. O sea, hablando en lo natural, después de ver todas las barbaridades que hizo este hombre, yo estoy seguro que no habría uno que ofreciera su vida por él. Pero ¿saben una cosa? Ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Porque nosotros estábamos como ese hombre. Él cortaba oreja, pero nosotros maldecíamos, mentíamos, hacíamos tantas cosas, éramos unos pecadores. Y Él murió por nosotros. Eso es amor. No es el amor como nosotros profesamos. Hay una pareja y ya ahí nada más porque le dijo, gorda tu abuela. Y ya ahí ya se agarraron. ¿Y dónde está el amor?
No, nosotros tenemos que aprender del amor de Dios. Sin el amor de Dios, mis queridos hermanos, estaríamos perdidos. Esa es la verdad. Este es un atributo que no puedo decir que es el centro de todos los atributos, porque todos los atributos de Dios son centrales, pero es un atributo que sí encaja con cada uno de los demás. Aparece el amor de Dios de una manera impresionante, incondicional su amor, voluntario su amor, Él decidió amarnos a pesar de lo que éramos, a pesar de no merecerlo, Él decidió amarnos. Si somos honestos, nosotros no lo manejamos así. Somos muy limitados en el amor porque no amamos con el amor de Dios. Primera de Juan 3, verso 1. Vamos a seguir viendo más de este amor de Dios. Vamos a ver hasta dónde llega este amor de Dios hacia nosotros. Primera de Juan 3:1, ¿lo tienen? Mire cómo dice ahí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, ¿cuándo? Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo no sé cuántos le dan gracias a Dios por esto que acabamos de leer, pero óigame, mi hermano, cuando dice mirad, es como decir, presta atención, observa muy bien hasta dónde ha sido el amor del Padre para ti, que ahora te ha hecho un hijo de Dios. No lo merecíamos, mis hermanos. Tú y yo no merecemos ser llamados hijos de Dios, pero no es por méritos, es por el amor de Dios. Es porque el Hijo de Dios fue enviado para perdonar nuestros pecados y para precisamente darnos estos beneficios en nuestra salvación, el ser hechos hijos de Dios. Y dice ahora, ¿cuándo? El amor de Dios, fíjese hasta dónde llega el amor de Dios, que no solamente no lo merecíamos y voluntariamente decide amarnos así, aún más allá, este amor, por Él somos regenerados. ¿Qué quiere decir ser regenerados? Vueltos a nacer, con una nueva vida. Esto es algo que el mundo no puede experimentar. El mundo no lo conoce, solo aquellos que hemos creído en Dios, que hemos creído en su Hijo Jesucristo, podemos experimentar esta clase de amor. Un amor tan grande, un amor tan profundo, que nos asegura, todavía nos asegura, que llegará el día que seremos semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Quién puede decir, oye, yo merezco ser igual que Jesús? ¿Quién pudiera atreverse a decir eso? ¿Alguien? No lo merecíamos, pero ese es el amor de Dios. Ese es el tamaño del amor con que Dios nos amó a nosotros. Todas las escrituras expresan esta hermosa verdad del amor de Dios y nos describe la esencia de la naturaleza de Dios, su amor. El propósito del amor de Dios hacia nosotros, mis hermanos, el propósito, porque su amor tiene propósito. Y el propósito de Dios hacia nosotros es que seamos sus hijos, su familia, sus hijos, su familia. Ese es el propósito. Pero fíjese lo más maravilloso de todo.
¿Qué es lo más maravilloso de todo? Si Él tiene el propósito de hacernos sus hijos, su familia, es que Él nos ha compartido de su naturaleza. Vamos a ir un texto, ahorita se los digo, segunda de Pedro creo que es. Sí, la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y en el verso 3 y 4. Este es el amor de Dios. ¿Lo tienen? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está en este pasaje claramente descrito que por las promesas que Dios nos dio, pudimos ser hechos participantes de la naturaleza divina. Dios nos compartió de su naturaleza, no solamente nos hizo sus hijos, no solamente nos hizo su familia, sino que nos dio de su naturaleza para que nosotros a través de esa naturaleza podamos alcanzar la meta de ser hechos semejantes al Señor Jesucristo. Amén. Es solo por eso. Si alguien se propone y dice yo voy a ser como Jesús y no tiene esta participación de la naturaleza, la verdad es que a la vuelta de la esquina se le acabó la inspiración. Porque no va a ser así. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Este es el amor de Dios, mis hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17 y 18. ¿Lo tienen? Pablo también nos habla de este increíble hecho y lo dice así: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es poder entender que lo que somos hoy, que lo que hemos conocido, lo que se nos ha revelado, lo que hemos cambiado, lo que hemos logrado en Cristo Jesús, nada, absolutamente nada es por nosotros, es por el amor de Dios, es por su participación de su naturaleza, por la cual yo puedo ahora apartarme de las cosas inmundas y tener a Dios por Padre y yo ser un hijo del Todopoderoso, un hijo que lo representa honrosamente y dignamente en esta tierra. Así deberíamos de ser. Así deberíamos de estar agradecidos. Si es de tal tamaño el amor de Dios, ¿cómo podríamos pagar? ¿Alguna vez tú lo has cantado o alguna vez tú te lo has preguntado? ¿Cómo te puedo pagar todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo pagarte? A lo mejor no le podemos pagar, pero sí podemos agradecerle. Y la forma de agradecerle es viviendo digna y honradamente como verdaderos hijos de Dios. En otras palabras, si Él nos amó de tal manera, aprendamos a amar de tal manera. Amén.
Aprendamos a amar de tal forma. Ahora bien, este atributo de Dios es amor, muchas veces es mal usado, ya que muchas veces se predica, fíjense bien, en muchas ocasiones se predica como si Dios fuera solo amor, y ese es un error. Porque si es solo amor y hacemos a un lado su santidad, o hacemos a un lado su ira, o hacemos a un lado su severidad o su bondad. No, el amor de Dios no es solo. El amor de Dios es el conjunto con todos los atributos de la naturaleza de Dios. Debemos entender que todos los atributos son parte de este atributo que es el amor de Dios. Alguien podría mencionar, mire, por ejemplo, yo les mencioné en la clase de arriba, de un ejemplo que no es fácil, pero es difícil, de un hombre que tuve en consejería esta semana, y cuando él estaba en la oficina, se soltó llorando para decirme que tiene una semana o dos máximo que acaban de asesinar a uno de sus hijos. Y cuando yo lo estaba oyendo, pues yo estaba que hasta las lágrimas se me salían, es la verdad, porque un acontecimiento de eso sorpresivo impacta, ¿no? Pero muchas veces, mis hermanos, cuando pasamos este tipo de situaciones, de circunstancias como este acontecimiento que le estoy comentando, algunos llegaríamos a pensar, pues, ¿dónde está el amor de Dios? ¿No? ¿Dónde queda el amor de Dios ante una situación de estas? Y entonces ya en la plática, esta persona me decía: pastor, yo tengo 6 años viniendo a la iglesia, pero durante todo ese tiempo fui un tibio. Nunca me comprometí con Dios. Nunca quería un compromiso serio con Dios. Y viví marcando una distancia entre Dios y mi vida. Pero cuando esto sucedió, dice, Dios me llevó al piso. Y me llevó al piso de frente. ¿Saben qué significa eso? Quebranto, humillación. Y entonces él me estaba hablando de lo que está sucediendo a raíz de un acontecimiento triste, doloroso, fuerte, impactante, como tú lo quieras llamar. Y entonces yo le decía, mira, lo primero que tienes que aprender a hacer es no a diferenciar entre lo que es Dios y lo que no es Dios, porque inmediatamente cuando algo pasa así, nosotros decimos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Cuando Dios no tiene nada que ver. Tú tienes que entender que eso es parte de la maldad de este mundo. ¿Cuántos saben que estamos expuestos a la maldad del mundo? ¿Cuántos saben que ninguno de nosotros estamos exentos a que lo que le pasó a este joven nos podría pasar a nosotros o a nuestras familias? Nos podría pasar. ¿Por qué no? Estamos viviendo en un mundo de maldad y ya se nos ha dicho muchas veces que el mundo nos aborrece, el mundo no nos quiere porque tenemos a Cristo con nosotros. Pero no significa, mis hermanos, porque sucedan estos acontecimientos, no significa que Dios no tenga su amor presente con nosotros. Y yo le estaba diciendo, mira, la diferencia cuando tú disciernes entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cuando tú entiendes que aquello no es obra de Dios, aquello es obra de la maldad. Varias cosas pueden suceder en tu vida como un seguidor de Cristo. La primera,
Lo que Dios sí te lo puedo garantizar, que si tú se lo permites como lo estás haciendo, es que Dios va a usar aquel acontecimiento de maldad, lo va a usar para traer un bien a tu vida y a tu familia. Aunque no lo puedas entender ahorita. Mis hermanos, díganme, ¿cómo se podría considerar el que hayan llevado al Hijo de Dios a la cruz? ¿Cómo lo podríamos considerar? ¿No es ese el amor de Dios? Cuando vemos no sé cuántos de ustedes llegaron a ver la película de la Pasión de Cristo, ¿la llegaron a ver? Yo me acuerdo en esa época era una novedad porque todo mundo contaba, es una película tremenda. Yo estaba pastoreando en la iglesia de las Águilas, nosotros inclusive rentamos todo un salón de cine y nos fuimos al cine a ver la película. No era un lloradero, era... Y ya estaba aquello tremendo porque sí estaba impactante la película. Y después de aquello, el domingo, porque fue un sábado, el domingo tuve el servicio y yo les hablé y les dije a los hermanos, ¿de qué te sirve llorar tanto como lloraste si vas a volver a vivir como estabas viviendo? El punto de aquello es entender hasta dónde fue el amor de Dios para nosotros. ¿Hasta dónde fue el amor de Dios? ¿Hasta dónde estaba siendo el amor de Dios por este hombre? Que si Dios no usa aquel acontecimiento, este hombre seguiría toda su vida igual. Pero el amor de Dios, mis hermanos, muchas veces usa las circunstancias tan tristes, dolorosas, fuertes en nuestras vidas para llevarnos a un verdadero compromiso con Él, para llevarnos a entender cuánto necesitamos cambiar en nuestras vidas y que no lo hacemos, y aún tiene misericordia de nosotros, y aún tiene paciencia por nosotros, y aún tiene bondad por nosotros. Eso es lo que está haciendo Dios con la vida de este hombre. Eso es lo que Dios está haciendo con su vida. Y yo le compartí mi testimonio porque en alguna manera me relacionaba con él. Quizás yo no perdí la vida, pero estuve a punto de perder la vida. Y cuando le comencé a contar de aquellos momentos en que yo estaba, porque él llegó a la oficina diciendo que él no podía, porque todas las noches les venía el pensamiento, se sentía culpable, se sentía, tantas cosas, porque pasan tantas cosas en la mente. Y yo le empecé a compartir, mira, cuando yo perdí mi vista, a mí me pasó exactamente lo mismo. Los primeros meses fue difícil para poder tener la mente que debía de tener concentrado en las cosas espirituales de Dios. Yo no quería saber, es más, mi esposa me decía, vamos a la iglesia, y sabían que durante un buen tiempo de esos 4 meses en mi ceguera, los primeros 4 meses, yo no quería venir a la iglesia. Y no porque estuviera mal con Dios o estuviera quejándome con Dios, no, era porque yo le decía a mi esposa, ¿a qué voy a la iglesia si no veo a nadie y me van a saludar? Voy a oír mi voz y no sé ni para dónde voltear, ni para dónde saludar, me voy a sentir muy mal. Ve tú, yo aquí me quedo, yo aquí busco a Dios. Pero la realidad, mis hermanos, es que yo mismo me estaba deprimiendo más. Yo mismo con mi mente y mis pensamientos estaba, en lugar de poder entender desde la perspectiva de Dios que aquello que había acontecido, Dios iba a usarlo para un bien en mi vida. No es que Dios lo hizo, pero Dios usó aquello para traer un bien a mi vida, y eso iba a ser con la vida de este hombre. Porque ese es el amor de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, debes grabarte esto. La Biblia dice, si ustedes como padres, cuando su hijo viene y le pide un pan, no le dan una serpiente. Cuando su hijo viene y les pide un pescado, no le dan un escorpión. Si ustedes, siendo malos, es decir, teniendo la condición de hombres con un cuerpo corrupto, pecadores,
sabemos dar a los hijos buenas cosas, cuánto más el Padre Celestial, el Dios perfecto, el Dios amoroso, el Dios que estuvo dispuesto a desprenderse de su Hijo y entregarlo por nosotros. Ese Dios, mis hermanos, en su amor, ¿usted cree que no va a obrar a nuestro favor? Lo va a hacer. Pero tenemos que abrir el corazón para conocer a nuestro Dios. Vamos a ver algunos puntos de este amor de Dios en su atributo de amor. Número 1, el amor de Dios, que ya lo mencioné, es incondicional. Esto significa que Dios nos amó a todos sin condiciones, sin mirar los muchos pecados de los hombres. Él amó a toda la humanidad, aún sabiendo que no todos corresponderían a su amor. Y aún sabiendo Dios que nadie podía pagar ese amor tan grande. Peor aún, mis hermanos, muchos de los que Dios amó por su Hijo, lo rechazaron y lo han rechazado y seguirán rechazándolo. Nadie, mis hermanos, nadie de nosotros ni merece ser amado por Dios. Y si Dios nos amó, es porque esa es su naturaleza. Porque Dios no puede hacer una cosa contraria a su naturaleza. Él siempre ama sin condiciones previas. ¿Cuánto tenemos que aprender de este amor de Dios incondicional? ¿No lo creen? ¿Cuánto habría que aprender a amar a los demás sin condiciones? Sin condicionar. Mi amor, te voy a amar si me amas. Ah, ¿lo vas a amar? Si te ama. Pero si no te ama, entonces, si no hace las cosas como tú quieres, entonces, pues no merece que le ames. A veces da risa, mis hermanos, es increíble. Digo, uno como pastor, pues usted entiende el cúmulo de consejerías que tiene uno aquí, ¿verdad? Pero es increíble cuando viene una pareja a consejería, están teniendo problemas, están en un hilo para separarse, para dejarse, y uno les alienta con la palabra de Dios, les encamina hacia los puntos, las instrucciones, los principios de Dios para que funcione su matrimonio. Pero después de un tiempo resulta que llega allá la mujer y dice: pastor, mi esposo decidió irse con otra mujer. Porque dice que ella sí le entiende, porque dice que ella sí le da lo que él necesita, porque dice que ella, y dije, este no es amor, y menos incondicional como el de Dios. Este es un egoísmo, que solo estás buscando tu parte, solo estás buscando ser feliz tú, solo estás buscando satisfacerte tú, solo estás buscando llenarte tú, y todo lo que te haga a ti feliz, no te importa lo demás. Hermanos, este no es el amor que Dios nos enseña. El amor de Dios es incondicional y así deberíamos aprender a amarnos. Por eso tenemos muchos problemas, porque no sabemos amar como Dios ama a nosotros. El amor de Dios, aparte de ser incondicional, el amor de Dios es eterno. Eterno. Y si Dios, mis hermanos, no tuvo principio ni fin, esto quiere decir que su amor tampoco tiene principio ni fin.
Cuando uno casa y uno usa el símbolo del anillo, les dice uno a los comprometidos, les está diciendo, ven este anillo es un símbolo del amor eterno, no tiene principio, no tiene fin. Así debe de ser el amor entre ustedes hasta que la muerte los separe. Eso es lo único que nos debería de separar. ¿Qué? La muerte. Y digo, nos separe porque ya cuando estemos en la presencia de Dios nos vamos a amar y nos vamos a conocer, pero ya no voy a disfrutar a mi esposa como esposa, ni ella me va a disfrutar como esposo. Allá nos vamos a disfrutar como hermanos en Cristo Jesús. Es diferente. El Señor dijo, allá ni se casan ni se dan en casamiento. Es un entendimiento completamente distinto. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de matrimonio, eso es en la tierra y hay que disfrutarlo, hay que saber llevarlo de tal forma que cuando llegues al final de tus días tú puedas estar satisfecho y decir, yo se lo he dicho a mi esposa, como sé que ella lo dice, si Dios me llamara en este momento, yo me siento en paz de saber que lo he dado todo. Yo me siento en paz, yo no me iría con remordimientos y porque no hice, porque no esto, no, yo he hecho lo que debo de hacer como Dios me lo ha enseñado. Pero es aprendido, no es algo que surge mágico. Ese es el amor de Dios eterno, dice Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Qué triste que muchos, imagínense, tengan que ir al infierno algún día y poder escuchar estas palabras y sin embargo van a retumbar en sus oídos estas palabras, pero no pueden hacer ya nada. Cuando dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué o te soporté con misericordia. Te prolongué mis misericordias, dice en una versión. Qué triste, ¿no? Qué triste aquellos que siempre lo rechazaron. Dios, pero tú dices que tu amor es eterno, con amor eterno me has amado. Sí, yo te he amado con amor eterno, pero tú siempre me rechazaste. Mi amor no cambia, mi amor siempre estuvo, pero tú no lo quisiste. Por eso yo a veces yo siempre les digo, en algún problema de una pareja, siempre mi consejo es, si es la esposa que viene o si es el esposo el que viene y porque no está el esposo o no está la esposa haciendo las cosas, siempre yo les digo, mira, tú ya has hecho todo lo que tú debes hacer. No, pero no, hazlo. Mira, cuando tú hagas todo lo que Dios te dice que debes hacer y aún haciéndolo de tal manera tu pareja te rechaza, te menosprecia y te deja y te abandona, déjame decirte una cosa. Él nunca va a encontrar en ningún lado lo que perdió. Ella nunca va a encontrar en ningún lado lo que perdió. Porque has aprendido a amar con el amor de Dios, con amor eterno te he amado. Amor eterno que has amado no significa que aunque te dejen, que aunque te abandonen, tú vayas detrás de Él y le digas, no, por favor regresa. No. Así es como debemos amar. Amén. Con esa paz, mis hermanos, Dios nos respalda. El amor de Dios es santo, puro, sin mancha. Ese es el tercero, el amor de Dios es santo, puro, sin mancha. No es un capricho el amor de Dios. Su amor nunca se contrapone a su santidad, a su justicia, a ningún otro de sus atributos.
El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa. El amor de Dios, mis hermanos, también el amor de Dios disciplina. Dentro de lo mismo que estamos hablando en santo. ¿Por qué? ¿Por qué disciplina? Porque Dios dice, el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y lo hace, ¿saben por qué? Porque ahí mismo en Hebreos 12, del verso 6 en adelante, dice que lo hace para participarnos de su santidad. ¿Cuántos de ustedes ya entendieron que a veces es necesaria la disciplina del Señor? ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo aprendió? Que a veces es necesaria la disciplina del Señor. Hubo un hombre en la iglesia donde estaba que servía. Estaba sirviendo. Pero llegó un momento en que supimos, con bases, supimos que él tenía otra mujer y tenía otro hijo, que no era su esposa, su verdadera esposa estaba en la iglesia. Entonces, pues tuvimos que disciplinarlo, aplicarle una disciplina como la Biblia lo marca, enfrentarlo, que se arrepintiera de su pecado. Según él, dijo que sí se arrepentía, pero después pasó un mes y se volvió a saber que seguía viendo a esta mujer. Y entonces al final decidió irse de la iglesia y se fue de la iglesia el hombre. Y después por allá un día yo supe que él dijo, mira, si estuviera tan mal, Dios me castigaría, me disciplinaría, porque estaba siendo próspero en la economía. Pero él habló de esa manera. Si de verdad estoy mal, ¿cómo no vas a estar mal? ¿Cómo no va a estar mal una persona así? ¿Será la voluntad de Dios hacer eso? Pues no. Pero sin embargo, cuando él dijo eso, entonces a mí me vino a la mente lo que el Señor dijo. Porque el Señor al que no disciplina es porque no es su hijo, sino un bastardo. Así que si no recibimos disciplina de Dios, cuidado, hermanos, porque entonces no somos sus hijos, somos bastardos. Porque al que Él ama, al que recibe por hijo, Dios, como un buen padre, lo disciplina. Amén. El amor de Dios también es bueno. El amor de Dios es seguro. Bueno, ese es el amor de Dios. Siempre, siempre, siempre Dios obrará haciendo y buscando el bien para nosotros. Todo inicia precisamente, mis hermanos, en mostrarnos la clase de amor que Él tiene desde el principio, desde el Génesis, cuando Adán y Eva fallaron. Ellos fallaron, Dios no los dejó, Dios los buscó. ¿Y dónde estás, Adán? Y entonces Adán dice, porque estaba desnudo me escondí. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Ah, la mujer que tú me diste, la que tú me hiciste. Algunos piensan que le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios. Pero sin embargo, a pesar de todo, Dios en su amor, un amor bueno, les dio una promesa. Génesis 3:15 les dio una promesa de un redentor, una promesa de alguien que redimiría sus vidas de todos sus pecados. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Ese es el amor bueno de Dios. El amor de Dios es soberano, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es constante. Está a nuestro alcance el amor de Dios. Concluyo, porque ya se me fue el tiempo. Aprendamos a amar con el amor de Dios. Deje a un lado el amor humano con el que usted ha estado amando
y agárrese del amor de Dios. Vaya a la fuente de ese amor que es Dios y comience a aprender de ese amor, a amar con ese amor a los demás, principalmente a su casa, a los suyos. Ámelos con ese amor y no le dé lugar a los pensamientos y van a abusar y van a hacer. No le dé lugar a esos pensamientos. Usted ame y Dios estará contento con usted, agradado con usted. Amén. Dios le bendiga. Cuídese.